minutos nada más, vamos a tener una visita de alguien que queremos que ustedes conozcan y nosotros escuchamos nombrar desde hace ya años, porque él es un caminante de toda América, que es Gerardo Daniel Siriani, escritor, cuentista, pero especialmente maestro y un gran promotor de la lectura y la escritura desde muchas formas lúdicas. Él recorre Argentina, bueno, todos Chile, República Dominicana, Cuba, ha andado por Paraguay, por Panamá, por Chile, llevando sus propuestas que son siempre colectivas. Gerardo Siriani es maestro de maestros, abre espacios de lectura y de escritura con el objetivo de encontrar la propia voz interior y poder expresarla leyendo y escribiendo con libertad. Y así en esas propuestas que él va haciendo, viviendo un poco en Buenos Aires, otro poco en México, por estas épocas, lo hemos reencontrado hace poco, el sábado 7 de octubre, en el último encuentro de voces y experiencias desde y hacia la interculturalidad que se realizó en San Miguel, organizado por la Cátedra Abierta Intercultural. Y con él acordamos encontrarnos para que nos cuente sus experiencias, que nos traiga voces. También vamos a estar escuchando uno de los micros que él ha coordinado con otros educadores en Radio Educación, con Radio Educación de México. Eso también va a ser un momento para escuchar otras formas de acercarnos a la narración, a la voz, a la lectura. Experiencias que no son justamente las tradicionales, no son las convencionales, pero si nos acompañan, en un momento vamos a estar de charla con Gerardo Siriani. Al ritmo de estos sones salvadoreños recibimos a Gerardo Siriani, que gracias a la árbitro de sonido que es Leandro Echegaray, te estamos recibiendo. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos tratando de encontrarnos con todos estos recorridos, estas experiencias que has ido construyendo a lo largo de tu vida con tantos colectivos. En este momento, Gerardo, ¿estás en Buenos Aires? En este momento estoy en Buenos Aires, en el barrio de Parque Chacabuco. Ah, qué bien. Bueno, hemos compartido ya con nuestros y nuestras oyentes algo de lo que ha sido tu experiencia saliendo de los espacios formales, ¿no? Porque Claro. vos has trabajado en escuelas en algún momento. Sí, y yo te diría que en las escuelas, en las que empecé a trabajar siendo yo muy joven, apenas salí de la escuela normal, este, para mí fueron los primeros viajes. Ah, sí. Porque yo creo que viajar es como salir de uno mismo para encontrarse con el otro, ¿no? Hay gente que cree que viajar es moverse nada más, pero yo creo que si uno no se encuentra con el otro no viaja. Y bueno, y en esas escuelas, que eran escuelas del sur de la ciudad de Buenos Aires, eran escuelas con muchas personas de toda la República Argentina y de países limítrofes. Entonces ahí fueron
mis primeros viajes culturales a formas distintas de expresarse, a necesidades distintas, a lenguas distintas. Y bueno, de ahí en adelante la cosa sigue hasta el presente. Se fuiste marcando tu camino. Tenemos que agradecer, antes de seguir con esta charla, a nuestra amiga, a la maestra Marta Tomé, que fue quien nos hizo encontrarnos, ¿no? Quien nos presentó. Claro, claro. Maestra de todos, de alguna manera, Sí. la querida Marta, que a sus 86 años sigue con la misma juventud de siempre, con la misma apertura de corazón, sigue inventando cosas, sigue orientando a las nuevas generaciones. Una maravilla, Marta Tomé. Sí, maestra iniciadora, de una de las iniciadoras del camino de la educación intercultural. Exactamente. Sí. Bueno, a ella le agradecemos, le mandamos nuestro cariño también porque nos está escuchando, así que ya le va a llegar. Bueno, Bueno, muy bien. contanos, Bueno, porque una de las cosas que dijimos cuando les compartimos a nuestros oyentes quién es Gerardo Siriani, que nos está visitando, que nos parece entender que tu camino va al encuentro de la propia voz interior, a despertar la propia voz interior y poder expresarla leyendo y escribiendo con libertad. exacto. ¿Sí? Yo te diría que, a ver, este camino que empezó, como te dije, en las escuelas del sur de la ciudad de Buenos Aires, rápidamente migró hacia un territorio que para mí era impensado. Mi madre tenía una frase que decía que a veces había desgracias con suerte. Bueno, yo por un lado tuve la desgracia de tener que irme de la Argentina, exiliado en el año Mm. 76, en la época de la dictadura, y llegué a México y bueno, la fortuna fue descubrir un mundo increíblemente amplio de voces, de culturas, de formas de pensar la vida, de sentir la vida. Y bueno, ese fue un alimento valiosísimo del cual me nutrí desde el principio y hasta la fecha. Sigo descubriendo en esa inmensidad de países, que es algo que se conoce como República Mexicana, no solamente las lenguas, que son casi 70 Ujú, que se siguen hablando, ujú. sino las maneras de vivir la cotidianidad. Y ahí descubrí, y mantengo hasta la fecha, que lo primero, el primer encuentro al que hay que ir es a la conversación, a la oralidad, a la palabra. Y a la escucha, ¿no? Claro, a la escucha. Conversar en el sentido de escuchar y poder darse a conocer a través de la palabra. Mm. A partir de ese encuentro con la conversación, bueno, pueden ir de a poquito abriéndose otros campos, entre otros el de la lectura y el de la escritura. Pero lectura y escritura sin este conocimiento, sin esa escucha, sin esta conversación, puede llegar a ser, más allá de la voluntad de uno, una forma de colonización. Sí. Entonces, bueno, tuve la fortuna también no solamente de recorrer toda la República, sino de vivir durante varios años en el sureste de México, vivir en pequeñas comunidades hablantes de lenguas mayances, o sea, viví entre los tzotziles 4 años, luego un tiempo entre los nahuas del centro de la Huasteca hidalguense, y de a poco me fui abriendo hacia otros grupos que numéricamente no son tan importantes, pero que siguen marcando un poco la impronta de la forma de ser y de vivir de los mexicanos. Y una cosa muy importante que descubrí durante décadas de convivir es que el tema de la interculturalidad no es solamente, a veces se confunde con reunir la conversación entre lenguas diferentes. Mm. Lo que yo descubrí es que en el seno de una misma lengua hay muchas formas de vivirla, de representarla, de reconstruirla. Y para eso te cuento una anécdota nada más muy breve.
en una localidad en donde yo fui a trabajar hace ya como 25 años, 30, que se llama Tetelcingo, en el estado de Morelos. Se supone que la mayoría de las personas ahí hoy tienen como lengua materna el castellano, ¿no? Claro. Sin embargo, en estos encuentros, en estas conversaciones, había muchos rodeos para expresar especialmente cuestiones muy íntimas. Claro. Y ahí yo rápidamente pedí el dato de cómo estaba la lengua náhuatl en la generación de los padres de esas personas, y ahí se descubrió la verdad. Esta gente era, digamos, hijo de hablantes de náhuatl que habían adoptado el castellano. Entonces, y te estoy hablando de una comunidad que está a 90 kilómetros de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, me he encontrado gozosamente con lenguas triunfantes. O sea, cuando digo lenguas triunfantes, son lenguas que han de alguna manera ubicado su modo de ver la vida al conjunto de la sociedad, como puede pasar un poco con los zapotecos del Istmo, o con los mayas de la península, o como los nahuas del centro, y otros grupos un poco más débiles, numéricamente ya muy reducidos, como los del noroeste, los paipais y los cochimís de Baja California, o los seris de Sonora, comunidades ya muy acotadas y que sin embargo continúan en la defensa de sus lenguas, y que hacen este concierto hermoso que es, la República Mexicana, ¿no? Cuando te referís a esos rodeos que vos notabas en la forma de hablar de estas personas, de esta comunidad cuyos padres Eran hablantes de náhuatl. ¿Esos rodeos los notabas en la forma de construir las frases o porque hubiera censuras? ¿A qué le llamas rodeos? A veces en encontrar la palabra adecuada, en encontrar algo que fuera, digamos, hacia cuestiones un poco más complejas, un poco más profundas, más abstractas. ¿No? Que no es lo mismo el estado del clima que el estado de ánimo. Entonces, de repente había cosas que podían expresar muy directamente y con mucha facilidad, y otras que había que buscar el modo, ¿no? Se notaban no solamente en la construcción, en la sintaxis de su oralidad, sino más bien en el desencuentro con algunas posibilidades expresivas que deberían a esa altura de la vida ser normales. Si naces con la lengua, pero si tú la aprendiste, esa lengua como segunda lengua, bueno, ya no es tan sencillo encontrarse con ciertas formas expresivas, ¿no? Y bueno, y después, por ejemplo, yo ahora voy a ir dentro de poco a México y voy a ir al norte, a Chihuahua. Ahí hay una lengua originaria que es el rarámuri. Sí. Hay gente que los conoce como los tarahumaras. Sí. Y ahí yo trabajé en algún momento en algunas comunidades rarámuris, pero ahora no, ahora voy a ir para otra cosa. Me invitaron a una feria de libros, voy a dar algunas charlas, y yo, pero me voy a encontrar, porque un amigo mío vive en un pequeño poblado en el semidesierto que va de Chihuahua a Juárez, con gente que ha nacido y crecido en el desierto, que son hablantes del español, del castellano, y que sin embargo sus formas expresivas, su manera de transmitir no solamente lo que piensan, sino que lo que sienten, son para nosotros absolutamente inusuales. ¿Ah, sí? Y sí, porque hay muchos mundos, ¿no? Uno aprende también en estos viajes que la forma en la que uno piensa, en la que uno cree, en la que uno siente, no solamente es la más importante, sino que a veces es casi la única. Y en realidad uno descubre que no, que hay muchísimas formas de vivir y de contar y de concebir las cosas, y ninguna es mejor ni peor. Bueno, ahí hay, por ejemplo, una familia de personas, ya gente grande,
que no solamente creen en ciertas cosas que tienen que ver con espantos y aparecidos, esas cosas que son muy usuales en muchas cosas, sino que a veces les parece casi imposible concebir algo que esté fuera de su realidad cotidiana, ¿no? Entonces, un día estábamos hablando con uno de ellos y yo les decía que lo del Internet, ellos no tenían como mucha noción de esto, y yo les decía que me podía comunicar a través de este mecanismo a personas de cualquier parte del mundo, por lejos que estuvieran. Y se quedaron en silencio escuchándome y luego dijeron, ¿más lejos que Estados Unidos? Y evidentemente era muy claro el asunto, ¿no? Ellos viven a 250, 300 kilómetros de la frontera. En algún momento seguramente migraron y trabajaron temporalmente del otro lado, como se dice allá. Y para ellos el concepto de lejanía, de distancia era eso, ¿no? Es de distancia cultural, aparte. Exactamente. Entonces, desde esa cuestión, uno se replantea, a ver, cómo vamos a conversar, qué cosas voy a escuchar, qué cosas va a poder escuchar de lo que yo digo. Bueno, todo eso es una construcción para la cual no solamente hay que estar atentos, sino para la cual hay que tener cierta, ¿cómo te diré?, vocación, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí. Hay otra cuestión, te quiero dar otra anécdota. Por ejemplo, en México, a través de la Secretaría de Turismo, se ha inventado una cosa que se llama los pueblos mágicos, ¿no? Ah, sí. Claro, entonces en México tiene cientos de pueblos mágicos que son verdaderamente lugares muy hermosos, o por su topografía, o por sus tradiciones, o por su arquitectura, o por su relación con el medio ambiente. Y eso es fabuloso. Ahora, resulta que el 95% de los pueblos mexicanos no están considerados pueblos mágicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Con el 95% de los que no son pueblos mágicos. Y bueno, lo que hicimos, entre otras cosas, como una respuesta, una humildísima respuesta a esto, es escribir un libro junto con un amigo zapoteco del Istmo, que se llama Cámara Poética, a partir de fotografías tomadas con un objeto muy difundido, que es el del teléfono celular, y poder escribir alrededor de las imágenes de un pueblo que por supuesto que no figura en la lista de los pueblos mágicos, y además no solamente no figura en la lista de los pueblos mágicos, sino que desde el punto de vista de la concepción usual de lo que busca el viajero es, aquí no hay nada que ver, ¿no? Y no solamente creemos que hay muchísimo que ver, sino que eso que uno ve se puede expresar de maneras muy diferentes y se expresa de maneras muy diferentes según yo lo puedo hacer en mi lengua o en otra lengua. Y entonces armamos un libro bilingüe buscando la poesía de esos lugares fotografiados, desde el castellano en mi caso y desde el zapoteco del Istmo en el caso de Víctor, mi amigo. Entonces, con las traducciones del zapoteco, y ahí te das cuenta no solamente que es un problema semántico, sino que hay un sentido del humor, una concepción de cómo se ven las cosas propias de una cultura. ¿Él es hablante de zapoteco? Él es hablante de zapoteco, claro. Él es hablante de zapoteco, y entonces en su poesía hay un sentido del humor completamente distinto al de los hablantes del castellano como lengua materna. Incluso hay mucha sensualidad, hay mucho erotismo, hay mucho juego con ese tipo de cosas, y bueno, te das cuenta después de observarlo en 3 o 4 textos que no es algo impostado, no es algo que él se autoimpuso para sobre... Claro, no está prefigurado. No está prefigurado. Que claro, que forma parte de su cultura, ¿no? Entonces, bueno, lo que te quería decir es que también yo he hecho un poquito esta búsqueda aquí, también en Argentina, ¿no? Hay un programa que hicimos en plena pandemia con una querida amiga que falleció muy joven, Silvia Contín, y armamos un programa de 80 cápsulas grabadas con voces de Argentina, de Bolivia, de Paraguay, de México. Acá lo vamos a compartir. Te quería decir que están muy bellamente editadas, no por nosotros, que no sabemos hacer eso, pero una amiga mexicana que trabaja en una radio que se llama Radio Educación,
una radio muy importante de México, nos hizo un trabajo de edición fabuloso. Entonces las 70 cápsulas, perdón, están ambientadas musicalmente, con efectos especiales, etcétera, que ellas nos hizo el favor de aportar. Todo voluntariamente, sin apoyo de ninguna institución. Y tenemos voces de Argentina, de distintas lenguas. Hay seguramente Wichí, hay Aymara, hay guaraní. Y bueno, de México tenemos zapotecos, mayas, mixtecos, chatinos, rarámuris, en fin, fue un trabajo día con Silvia y que duró varios meses y hubiera seguido, Que fue durante pero la bueno, cuarentena, ¿no? era el peor año de la Sí. cuarentena, en el 2020, principio del 2021. Bueno, vos nos has compartido uno de esos micros que vamos a escuchar ahora, el Ajá. que está en la voz de Raquel, la nena al suroeste Eh, de México. no, perdón, voy a corregirte un detallito, Lila. Es una muchacha joven, Ah, tiene una voz muy... bueno, Es una muchacha joven, no es una niña, es una joven, muy jovencita, y es oaxaqueña, es de lengua chatina, chatina. ¿eh? Y es muy interesante porque ese es un texto que ella escribe en defensa de su Sí, propia lengua materna. sí. Así que bueno, si lo tenés ahí para que lo escuchen todos los Sí, te amigos que nos están agradecemos a escuchando, vos que nos lo hayas facilitado para compartir en este espacio de Pueblos y Caminantes. fantástico, fantástico. Bueno, entonces vamos a escuchar a Raquel de... Y después seguimos conversando. seguimos conversando. Dale. Radio Educación se suma a muchas voces voluntarias que resuenan en la radio para acompañarte. El voluntariado de lectura de Chubut presenta Las otras voces, literatura en cuarentena, producido por Gerardo Siriani y Silvia Contín. Mi nombre es Raquel Ángel García, soy hablante del idioma chatino del estado de Oaxaca, de la comunidad de San Miguel Panixtlahuaca. Hoy les quiero compartir un escrito mío para el voluntariado de lecturas de Chubut. Mi sentir sobre la desaparición de mi idioma. Pulo chanish cuena yana chatñan. Chachatñan fliota ñana cusi, nan consentata. Yo sinchita, te sitliata. Chachatñan fliota xana nungaña. Sishinta, sinchke, sisuegachin. Cuachachatñan fliota tani ni oishko. Chachatñan fliota chkue, nanungaña. O fliota chkue ojian chandiata, o tamastaña. Las primeras palabras que empecé a pronunciar provino del chatino. Con ella aprendí a pedir comida si tenía hambre, agua si tenía sed, vestimenta si tenía frío. A través de ella expresé mis sentimientos y supe explicarme si me sentía triste, enojada o feliz. Con ella aprendí las formas de llamar a los animales y a las plantas. Con el chatino expresé mis sueños, mis logros y mis caídas. Con el chatino le dije te quiero a mi abuela y a mi madre. Chatña bojian staña. Chanu kai uta chkue chatña. Chkue ona cha shinda la no ne sha lana. Koña tan cha ona tan. Ota ne sha liu. Chatña boña tan cha okcho. Oko ojian sta. Semo ñancho. Semo chkue klo. Semo chwilion siu hian.
o takuya nun do hiang stai ni chandio ra chui tai. Es a través de ella que mi abuela me educó diciéndome primeramente que no me avergonzara de hablar chatino, mis palabras picantes o mis palabras bajas. Que ya después, cuando estudie mucho, aprendería a comunicarme con las personas de ciudad y con personas del mundo. Con ella me educó cómo hablar con el sol, con la luna y con la Santa Abuela, cómo pedir el regreso de la lluvia, cómo interpretar los sueños, reconocer la sagrada semilla de la Virgen o el hongo que la Santa Abuela nos proporcionó para siempre estar en contacto con ella. Chetnyam oña ni seshko oni saña señanak she kokon señanak she nekwan señanak she suecha nechkonte señanak she nukokla chatlora tatlora o señanak she chuko chuis ningato yan ante o tatuyan ukiute kweña shkwecha ni saña chetnyang na semon ni sein saña señan neinti señan neinu kokon o semo cara cueña saña señan neinu nu ñan tuaina on sañ chas dios con a sho kula klo. Con el chatino me educó la conservación de las plantas, de los animales. Me enseñó cuál planta comer, cuál planta cuidar, cuáles son curativas ya sea para enfermedades calientes o frías, cuál se toca y no se toca, ya sea por propiedades venenosas, porque son sagradas o porque algunos solo deben ser tocadas por mujeres y otras solo por hombres. Igualmente con animales, a través del chatino me educaron a criar, a reconocer qué animal es sagrado, cuál se come y cómo. Me enseñó cuál de esos animales con los que te topas en tu camino te está dando una señal, un aviso importante, o que un platillo rico te espera en casa. Chochat ñan flota se motancha oyu, oishko, ochku, okio, oki. Cuechat ñan boore ñan se motancha onekulo, ojianste. O maste o jian. Con el chatino aprendí el lenguaje de la tierra, de los árboles, de los ríos, de los cerros y del fuego. Con el chatino me enseñaron el respeto a los mayores, especialmente a la Santa Abuela, a la abuela y a la madre. Chatnyang flota chatla ishko o tla inaangna do timpuña. Flota chandai chasandai chachkwecha sasko sa inandai chachkwecha nde arikwo tarichokwo. Flota chaksa cha sumuñan achina dai chachkwecha sio kera, sio chora, sio kiara, sio sera, sio nera, sio shkara o sio tuora. Flota chachete chan sio lo chanchkwe. Pero kaala chinan o kaala na shona sio lo chanchkwe que lo chaslia. En mi cultura chatina aprendí que los tiempos nos los dan las sombras de las casas y de los árboles. Aprendí que el espacio no se mide de norte a sur, sino más bien de aquí, de allá y detrás de. Aprendí que para describir mi casa forzosamente tengo que guiarme con las partes de mi cuerpo. Supe que mi casa tiene cabeza, espaldas, pie, cintura, estómago, orejas y boca. Supe que tengo menos colores de los que puedo encontrar en español, pero más formas de referir a los olores y a los sabores de los que puedo encontrar en mi segundo idioma, que es el español. Flota cha nang changang de chnyana rong lo cho ho. Kulo nan cuenta cha kulongang.
Quechat nyang flio tachasios ni yo. Quechas ne nang won te tes naila. O quechap china ni lio chashin da en ku Quenya flio tachakunyana ti ninga. Chang wo chiste nya. Wo flio hian ste. O shin da Kui ya. Taang nunga cho o nunga ko. De mi cultura me enteré que los chatinos venimos del mar, que antes de pisar el mundo primero fuimos peces. De mi cultura sé que los cerros tienen hijos, que los perros antes de ser perros fueron personas y que por el bien de la humanidad ahora son perros. Que el león te engaña para raptarte, haciéndose pasar por algún familiar y luego comerte. Y de mi cultura me enteré que el venado es sagrado, porque este es nuestro abuelo, esposo de nuestra santa abuela y asesinado por nuestros hermanos el sol y la luna. Shkote chanub ore ñanangara, chas uete nei o nanchaliu, oji anste. Por último, de mi lengua conozco que para decir vive respetando la tierra y todo lo que te rodea, tengo que decir suete ni onanchaliu ojianste. Trata bien las cosas, palabras del mundo y a la santa abuela. Radio Educación. Lecturas que nos acercan. Con Gerardo Siriani estamos conversando, nos ha compartido el microprograma Las Otras Voces, que ha sido una producción de programas de lectura entre México y Argentina. ¿Es así, Gerardo? Más bien fue, sí, Silvia fue durante muchos años referente del programa de lectura, plan de lectura de la provincia de Chubut, y bueno, y ella construyó ahí un universo de gente interesada en esto, entre ellas grupos de gente mayor, abuelas, aparte de maestros, vecinos, etcétera. Y fue un poco su iniciativa y el conocimiento que ella tenía de la gente que yo también podía convocar, la que nos reunió en esos días tan feos de encierro para empezar a buscar otras voces, y bueno, así fueron surgiendo, entre otras, esta joya de esta chica chatina, de la cual, digamos, a partir de ese programa podríamos, no sé, hablar 10 programas. Sí, toda su visión de mundo. ¿Cómo le fue comunicado? Más, ¿no? La abuela y la santa abuela, ¿no? Uh-huh. O sea, obviamente la santa abuela es la tierra, es la que nos parió a todos. Eso entendí. La que nos parió a todos, ¿no? Y bueno, y te pongo ese ejemplo como muchas cosas que ella cuenta, esta relación entre los hombres y los animales, la vida en la tierra y la vida del universo. Fantástico lo de esta muchacha, y además que ella se haya organizado y preocupado para escribir ese texto. ¿En qué contexto lo escribió? Digamos, sola, estaba en cuarentena, así que lo ha escrito sola. Claro, ella se enteró de que íbamos a hacer estos programas, le dimos tiempo porque teníamos, del mismo estado de Oaxaca, teníamos varios compañeros zapotecos, entre otros Víctor, teníamos gente de Yucatán que leyó en lengua maya. O sea, ella tuvo tiempo para prepararlo, pero cuando vimos el producto nos asombró, al punto tal que en general las cápsulas eran de 5 o 6 minutos, y si te fijas esta dura 10 minutos, ¿sí? Porque nos pareció que no podíamos, que no teníamos derecho a recortar nada, y pedimos autorización a la radio para que ese día la cápsula durara más tiempo, y nos lo autorizaron. Entonces, bueno, fue un trabajo muy, muy a pulmón y muy amoroso, porque Silvia, que se nos fue, te digo, tempranamente, tenía 51 años cuando murió, en plena pandemia además. Al poco tiempo que terminamos el trabajo ella falleció,
era una máquina de producir proyectos y de hacer todo desinteresadamente. Para nosotros fue una pérdida irreparable. Gerardo, te preguntamos antes de, bueno, un montón de cosas quisiéramos seguir hablando, pero el tiempo se nos va entre las manos y creo que las cosas que nos estás compartiendo nos dejan una profundidad para seguir pensándolas, ¿no? Gracias. Nos gustaría saber, sí, y con ganas de que cuando, después de la nueva vuelta por América que realices, nos volvamos a encontrar y nos sigas compartiendo otras experiencias. Sí, por supuesto. Estamos justo hoy, 1 de noviembre, en el Día de los Inocentes y mañana el Día de Muertos, dos de las celebraciones más populares, que más intensamente se viven en toda nuestra América. Claro. Quisiéramos saber qué experiencias tenés, qué sensaciones, cómo has vivido vos estas fechas. Seguramente te ha tocado estar en algún momento. Sí, el año pasado, sin ir más lejos, ¿no? El año pasado estuve en un panteón en el estado de Morelos, en Yautepec, y hoy a la noche, o sea, el primero en la noche, los panteones de todo México están abiertos, ¿no? Sí. Están abiertos para que la gente acompañe a sus muertitos, como se dice allá, y lleve comida, y lleve música, y cante, y no coma, sino hasta el amanecer, cuando ya la esencia de los alimentos haya sido consumida por los que se fueron, pero que están entre nosotros. En algunos lugares se celebra con más intensidad, en otros con menos, pero en todos los panteones de México ocurre esto. Es una visión, yo creo que de la vida y de la muerte muy distinta a la que tenemos nosotros. Sí. De hecho, se juega poéticamente con esta idea de la muerte, con la escritura de las famosas calaveras, donde se intercambian juegos acerca de cómo se va a llevar la parca a cada uno de nosotros y por qué. Se regalan objetos de azúcar, por ejemplo, con calaveras. Bueno, esa es toda la parte folclórica, pero yo creo que más allá de eso hay una profunda relación con los ancestros. Y para eso te voy a dar un solo ejemplo, muy breve, pero de algo que es más allá de la celebración del primero en la noche. Yo estuve viviendo 5 años en el sureste, en una comunidad que se llama Huitiupán, norte del estado de Chiapas, y ahí va a haber un gran proyecto hidroeléctrico, la construcción de una represa hidroeléctrica, que se iba a llamar Itzantún. Finalmente no se construyó, pero por problemas geológicos, y hubo todo un debate muy fuerte, pero muy fuerte, al cual yo asistí, acerca de qué hacer con el panteón. Es decir, y el debate del panteón era un debate que yo te diría tenía la misma intensidad o más intensidad respecto de cómo se iban a dar las nuevas vías de comunicación, cómo iban a ser las casas. O sea, estaba en el mismo nivel de profundidad, porque el panteón no podía quedar así nomás abajo del agua, ¿no? Claro. O sea, había que levantar los muertos y llevarlos a otro sitio, y el solo hecho de levantarlos, aun cuando se pudiera concebir esta idea, que era una idea impresionantemente compleja, implicaba ya en sí una forma de profanación, porque ese era el descanso en donde habían estado desde hacía muchísimo tiempo. Otra experiencia con los panteones, por ejemplo, es la del Istmo, que yo he tenido también el año pasado, bueno, varios años, donde no hay muros que cierren el espacio de los panteones. O sea, el pueblo y las construcciones de los muertos no están divididas por un muro. O sea, que de alguna manera esta relación entre la vida y la muerte está menos vigilada, ¿no? De modo que si uno no conoce mucho el pueblo, de repente puede estar caminando entre tumbas, ¿no? Y bueno, una de las cosas que he hecho hace poco es escribir un poema acerca de ese panteón, de uno de esos pueblos, de Rancho Gubiña, también conocido como Unión Hidalgo, donde el fondo del panteón es de tumbas abandonadas, porque son las más antiguas, las que ya no tienen parientes vivos que las visiten,
Y ahí hay toda una cosa muy interesante entre la relación con la naturaleza. Hay árboles que de alguna manera se están tragando a las tumbas, y la gente no toca eso porque No, es un poco, es intocable ese asunto, ¿no? claro. Entonces, bueno, qué sé yo, es una manera completamente distinta de ver este fenómeno, que en general lo que se conoce es esto que te conté al principio, lo más visible para cualquier turista, digamos, pero la cosa es mucho más profunda de lo que se ve la noche de hoy, ¿no? Ujú. Pero el espíritu, aunque fuéramos turistas, el espíritu Ah, no, no, que no. se vive, está allí la Claro, hay diferencia, una ¿no? cuestión de respeto absoluta. Claro. Hay una cuestión de respeto absoluta. O sea, yo he visto los personajes más disímiles en el Panteón, pero en todos los aspectos, en edades, en formas de vestir, en preferencias sexuales, en lo que quieras. Mm. Y hay un respeto absoluto porque cada uno está acompañando a sus muertitos, digamos, Ujú. ¿no? Así. Y esta cosa de tener tendida la mesa con todos los alimentos y que nadie toque absolutamente nada hasta el amanecer, Mm. me parece que es algo muy interesante. El altar en la casa. Mm. Especialmente entre gente que no le abundan esas comidas todos los Sí, días, ¿no? sí, 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 sí. Entonces hay algo ahí también para mirar y para sentir, ¿no? Ujú. Nos hablaste de la colonialidad, la puja o la tensión entre lo colonial y lo auténtico, ¿no? En esta diversidad Claro. cultural con la que vos estás caminando permanentemente. Sí, sí, bueno, yo creo que eso se expresa a veces de manera muy inconsciente, incluso acompañando los proyectos de mayor buena voluntad. Yo estoy absolutamente asombrado, cómo gente, instituciones, que tienen las mejores intenciones del mundo, que incluso realizan esfuerzos económicos y ofrecen tiempo, etcétera, y que pueden llegar así, sin más ni más, a leer a una comunidad sin haber conversado media palabra con la gente de esa comunidad. O sea, a mí me parece no solamente que se corre el riesgo de lo inapropiado, Mm. de cuestiones que no tengan ninguna relación con lo que se espera de la palabra escrita, sino que además, entonces yo creo que esta cuestión del tiempo de la escucha y de la observación de las Mm. personas, y de que si vas a escribir y si vas a contar, contá en primer lugar lo que ves de las personas y luego lo que ves de los objetos y de los Mm. lugares, Ujú. me parece que es algo que debería ser, digamos, conocido y reconocido por todo el mundo. Mirá, hay un libro que yo lo recomiendo mucho, que se Sí. llama La conquista de América, que seguramente lo deben conocer ustedes, de Svetan Todorov. Sí, la Eh, conquista del otro, la claro, construcción del claro. otro. Entonces, ahí habla, bueno, desde la perspectiva de tres monjes, ¿no? Ujú. Fray Bernardino de Sahagún, Durán y Sí. Bartolomé de las Casas. El que más detestaba la escultura americana era Durán, que era dominico, y decía él, curiosamente era el que más conocía, porque tenía muy claro que para destruir hay que conocer, ¿no? El Sí. que menos conocía era el que tenía una visión más romántica, pero menos profunda, era Fray Bartolomé de las Casas. Esto nos lo dice Todorov, pero a lo que iba era otra cuestión. Dice, las crónicas, lo que escribe Cortés sobre lo que ve, el asombro que tiene sobre lo que encuentra en Tenochtitlan, es, lo lleva a producir páginas memorables, pero el 99% de todo lo que escribe tiene que ver con las construcciones, con las esculturas, nunca no habla prácticamente de las personas. Ujú. Y creo que ahí habría que tomar el ejemplo y no olvidarlo nunca, no tener consciente o inconscientemente una actitud de Hernán Cortés cuando uno se acerca a tratar Sí. de entender qué pasa en ese mundo en el cual uno no ha nacido, no ha crecido,
pero con el que quiere dialogar, ¿no? Sí, pero si bien supo Hernán Cortés utilizar sus artimañas para engañar a Moctezuma, ¿no? Bueno, pero eso Utilizar es las estrategias. Bueno, claro, claro. vamos a aconsejar entonces el libro de Betán Todorov, La conquista de América, Sí. ¿no? La conquista de América está editado por Siglo XXI. Sí, no, pero ese tema de cómo hizo justamente para dominar Para dominar. Claro. desde la mentira, Ujú. tiene que ver justamente con una concepción o sea, con una filosofía. Claro. O sea, Cortés sabía calcular la estrategia, incorporaba la mentira como parte de su proyecto de dominación. Como Y conquistador. Moctezuma no, Moctezuma no, porque Moctezuma estaba, digamos, encerrado en el tema de la creencia, o sea, no se podía mover de ahí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en esa asimetría de concepciones del mundo, evidentemente uno iba a derrotar al otro y pasó lo inevitable, digamos, ¿no? Gerardo, tenemos que llegar al fin de esta charla, ya pisando las 17, lamentablemente para nosotros, porque ha sido tan bueno, tan rico todo lo que nos has traído, que nos da ganas de seguir, pero ya no podemos, ya se nos termina el tiempo. ¿Te parece que... hablamos en otro momento cuando ¿sí? ustedes quieran, sí, cuando ustedes quieran. Y cuando inclusive, te agradecemos la inclusive confianza. Sí. No, lo que te quería decir es que yo difundí el enlace para escucharlo en vivo, pero seguramente algunas personas no habrán podido y estaría bueno que la puedan escuchar Te lo enviamos. posteriormente. Entonces, si me lo envían, así yo lo puedo compartir, especialmente con gente de México que tiene un horario diferente al nuestro de 3 horas. Sí. Bueno, Tomanos la palabra. Bueno, les agradezco muchísimo y estoy a la espera del enlace para volver a compartirlo. Sí. Así será. Muchísimas gracias. A la vuelta en Buenos Aires te vamos a volver a convocar. Te saludamos. ¿Cómo no, Lila? Con Leandro. Con todo gusto. Y hasta muy pronto. Buenos caminos. Muchas gracias. Igualmente para ustedes. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos